Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 9. Lacan. La noche anterior, Mao Mao había tenido un sueño extraño. Había soñado con algo de hace mucho tiempo, o más bien, con algo que debió de ocurrir hace mucho tiempo, porque no había forma de que pudiera recordarlo. No estaba segura de si lo que había soñado había ocurrido realmente. Debió de visitar a esa mujer, pensó. Le trajo viejos recuerdos. En el sueño, una mujer adulta había mirado a Mao Mao desde arriba. Su pelo revuelto rodeaba un rostro demacrado y sus ojos brillaban hambrientos mientras la miraban. Su maquillaje se estaba desvaneciendo y el colorete de sus labios empezaba a mancharse. La mujer extendió la mano de Mao Mao y la tomó entre las suyas. Su piel estaba salpicada de minúsculas ronchas, como una hoja en otoño. En su otra mano, la mujer empuñó un cuchillo. La mano que sostenía la de Mao Mao estaba envuelta en telas de algodón blanqueado, capa tras capa, todas ellas rezumando rojo. El algodón revuelto olía a óxido. Algo parecido al maullido de un gatito se escapó de las cuerdas vocales de Mao Mao. Se dio cuenta de que estaba llorando. La mano de Mao Mao se apretó contra la cama. La mujer levantó el cuchillo en alto. Tenía los labios contorsionados y temblorosos, y sus ojos rojos e hinchados seguían llorando. Mujer tonta. La mujer bajó el cuchillo. Dios, estás cansada. Me temo que la hora de acostarse no será hasta dentro de un rato, dijo Suiren mientras Mao Mao bostezaba. Parecía educada, pero la anciana podía ser muy disciplinada, así que Mao Mao se enderezó y se concentró en pulir el recipiente de plata para comer. Prácticamente se estaría buscando problemas si pareciera que estaba holgazaneando justo el día después de haberse tomado un descanso. El hecho de que fuera de noche no era excusa. Estoy bien, señora, dijo Mao Mao. Era solo un sueño, extraño o no. Suponía que si se entregaba a la rutina de su trabajo, lo olvidaría pronto, pero se había negado a desaparecer del todo durante todo el día. Esto no es propio de mí, pensó Mao Mao, con una sonrisa de pesar que se dibujó en su rostro. Justo cuando estaba apilando los platos en la estantería, clatar, clatar, oyó unos pasos rápidos. Las velas de miel ardían en la habitación. Era la hora de que su maestro regresara. Suiren cogió un plato que Mao Mao había pulido a la perfección y empezó a preparar un aperitivo. Jinzi atravesó el salón y apareció en la cocina. Un regalo, de un bicho raro. Compártelo con Suiren. Puso una especie de botella sobre la mesa. El bicho raro era un funcionario especialmente desagradable que últimamente se había dedicado a molestar a Jinzi. Mao Mao abrió el tapón y fue recibida por un olor agrio y cítrico. Algún tipo de zumo, supuso. ¿Ahora aceptamos regalos de bichos raros?, preguntó, con la voz completamente apagada. Jinzi ya se había retirado a la zona de estar y estaba descansando en el sofá. Mao Mao añadió algunas brasas al brasero. Gao Sun observó que estaban agotando su reserva de carbón y salió de la habitación. Fue a buscar más, supuso Mao Mao. Ahora había un hombre en el que se podía confiar. Jinzi se rascó mucho la cabeza, de lo más grosero, y miró a Mao Mao. ¿Conoces a los habituales de la casa verde y gris?, preguntó. Mao Mao ladeó la cabeza, sorprendida por la pregunta. Si son lo suficientemente llamativos al respecto, sí. ¿Qué tipo de gente va allí? Eso es confidencial. Jinzi frunció el ceño ante la brusca respuesta. Luego pareció darse cuenta de que se estaba equivocando de camino, e intentó otra cosa. Déjame preguntarte esto, entonces. ¿Cómo se puede reducir el precio de una cortesana? Sonaba inusualmente cuidadoso al elegir sus palabras. ¡Qué tema tan angustioso! Mao Mao resopló. Pero hay muchas maneras. Especialmente cuando se trata de las mujeres de mayor rango. Las cortesanas más renombradas, las más solicitadas, no trabajaban constantemente. De hecho, podían trabajar solo unas pocas veces al mes.
Aceptar clientes todos los días era para las noctámbulas, las mujeres que tenían que aceptar trabajo para sobrevivir. Cuanto más alta era una cortesana, menos le gustaba ser vista. Ocultarse inducía a los posibles clientes a inflar su estimación del valor por sí mismos. Estas mujeres atraían a los mecenas en virtud de su canto y su baile, sus logros musicales u otras facetas de su educación. En la casa verde y gris, las aprendices recibían una instrucción básica y luego se dividían en las que tenían aspecto y perspectivas y las que no. Estos últimos empezaban a recibir clientes en cuanto debutaban. No vendían sus artes, sino sus cuerpos. En cuanto a las que mostraban potencial, empezaban compartiendo el té con los clientes. Las que eran capaces de cautivar a los clientes con su conversación o de cautivarlos con su inteligencia se revalorizaban. Entonces, si se evitaba deliberadamente que una cortesana popular viera a mucha gente, se podía producir una mujer que exigía el salario de un año en plata solo por compartir una bebida. Por este sistema, hubo incluso mujeres que pasaron toda su carrera, hasta el día en que sus contratos fueron comprados, sin que un cliente les pusiera las manos encima. Esto, de por sí, jugaba con las fantasías de los hombres, todos querían ser los primeros en recoger tal flor. Una flor es valiosa porque está intacta, dijo Mao Mao, encendiendo un incienso relajante. Lo hacía por Jinsi, que últimamente parecía cansada, pero esta noche parecía que también podría ayudarla a ella. Cuando alguien lo coge, su valor baja inmediatamente al menos a la mitad. Pero hay más. Dio un pequeño suspiro y luego aspiró profundamente el incienso. Si una mujer así quedara embarazada, su valor sería prácticamente nulo. Ese mismo tono sin emoción. Todo se debía a ese estúpido sueño. Jinsi dejó escapar un profundo suspiro mientras apretaba su puño contra unos papeles. Se preguntó qué estaba pasando. Le molestaba lo que la hija del boticario había dicho la noche anterior. Había sonado tan solemne. Y entonces, convenientemente, apareció el hombre que más probablemente conocía la respuesta a la pregunta privada de Jinsi. Hola, hola. El zorro sonriente llamó a la puerta y entró sin esperar a ser invitado a pasar. Había venido, tal y como había prometido que haría ayer. Incluso había hecho que un subordinado trajera un sofá con un bonito y suave cojín. Jinsi trató de resistirse a hacer una mueca mientras se preguntaba cuánto tiempo estaría el hombre aquí hoy. ¿Continuamos donde lo dejamos ayer?, preguntó Lacan, sirviendo un poco de zumo de una botella que había traído consigo. Incluso había traído algún tipo de golosina. Colocó sobre el escritorio plagado de papeles un bocadillo horneado que olía ricamente a mantequilla. Los ocupantes del despacho deseaban que dejara de poner la comida directamente sobre la mesa. Gaosun solo pudo sujetar la cabeza con las manos al ver las manchas de aceite que quedaban en los papeles. Parece, señor, que ha hecho usted algo bastante censurable, dijo Jinsi mientras presionaba con su puño otro trozo de papel. Apenas registró lo que decía, pero Gaosun, de pie detrás de él, no habló, así que probablemente estaba bien. Basándose en lo que Mao Mao le había contado, tenía una idea bastante clara de lo que debía haber hecho ese astuto loco. Y después de ese pensamiento vino otro, igualmente inoportuno. A saber, que sus acciones no eran incomprensibles. Que tenían una consistencia. Incluso una cierta lógica. Jinsi creyó entender por qué Lacan había empezado a hablar de la compra de un contrato en la casa verde iris. ¿Por qué había hablado de su viejo amigo? Pero Jinsi no quería admitir las implicaciones. Hacerlo solo invitaría a más problemas. ¿Reprochable? ¡Qué grosero! Y lo último que quiero oír de una urraca ladrona. El ojo de Lacan se estrechó detrás de su monóculo, y luego se rió. Por fin había hecho entrar en razón a la vieja, ¿lo sabías? Me ha costado 10 años de trabajo. Y entonces te abalanzas y me la arrebatas, imagínate lo que se siente. Lacan hizo un gesto enfático con su taza. El hielo flotaba en el zumo. ¿Estás diciendo que debo devolver tu brillante baratija? Con esto, Jinsi se refería a la joven reticente. No, quédatela. No quiero quedarme estancada en la misma rutina de antes. ¿Y si no lo quiero? Entonces, ¿qué podría hacer?
Podría contar con una mano el número de personas que podrían ir en contra de su voluntad, milord. Lacan estaba decidido a no decir nunca lo que realmente quería decir. Eso distraía a Hinsi. Lacan sabía quién y qué era Hinsi, de lo contrario, nunca habría dicho lo que dijo. Pero la lógica estaba ahí, en sus palabras. Lacan se quitó el monóculo, lo limpió con un pañuelo y lo volvió a colocar frente al otro ojo. Así que solo era una afectación. Hinsi siempre había sabido que Lacan era un tipo extraño. Pero me pregunto qué pensará mi, niñita. La forma en que enfatizó las palabras niñita, Así que debe ser cierto. Por mucho que Hinsi se resistiera a admitirlo. Lacan era el padre biológico de Mao Mao. Hinsi finalmente dejó de sellar papeles. ¿Podrías decirle que me pasaré a visitarla uno de estos días?, dijo Lacan. Luego salió del despacho, lamiéndose la mantequilla de los dedos. Sin embargo, dejó el sofá donde estaba, dando a entender que volvería. Casi al unísono, Hinsi y Gaosun agacharon la cabeza y dejaron escapar grandes suspiros. He conocido a un funcionario que ha dicho que le gustaría verte, le dijo Hinsi a Mao Mao en cuanto volvió a su habitación. Comprendiendo que no serviría de nada no decirle nada, había resuelto quitárselo de encima. ¿Y quién es ese funcionario?, preguntó. Hinsi creyó detectar un parpadeo de inquietud tras su expresión de estudiada indiferencia, pero lo disimulaba muy bien, con una voz igual de apagada que siempre. Su nombre es Lacan. Nada más salir las palabras de su boca, la expresión de Mao Mao cambió. Sus ojos se abrieron de par en par y se alejó un paso de Hinsi, casi, al parecer, involuntariamente. Hasta la fecha, ella le había mirado como un escarabajo, como una lombriz seca, como el barro, como el polvo, como una babosa e incluso como una rana aplastada, es decir, de muchas maneras denigrantes y despreciables, pero él se dio cuenta de que todas ellas eran amables y gentiles comparadas con la mirada que le dirigía ahora. Era, francamente, difícil de describir, pero incluso Hinsi sentía que apenas podía sobrevivir a ella. Mao Mao parecía que iba a abrirle el corazón y verter metal fundido para que no quedaran ni siquiera cenizas. Esta mirada le comunicó a Hinsi claramente lo que la hija de Lacan sentía por su padre. Lo rechazaré. De alguna manera, consiguió Hinsi, todavía un poco aturdida. Era una maravilla que su corazón no se detuviera. Gracias, señor. Mao Mao, por su parte, recuperó su habitual afecto inexpresivo y reanudó su trabajo.